Un poquito brevemente, y no lo vamos a estirar mucho más, en la clase pasada salimos a jugar esa idea de la definición de deporte moderno. Y efectivamente, si bien puede ser que en alguna de las materias que ustedes ya hayan cursado hayan tenido o el texto con el cual trabajamos o una idea de definición de deporte moderno muy, pero muy parecida a la que trabajamos aquí en esta clase, está bueno tenerla en cuenta porque es algo que nos va a acompañar siempre en el desarrollo de Periodismo Deportivo 2, esa duda, esa definición que tenemos que salvar antes de empezar a definir si estamos hablando de deporte o no estamos hablando de deporte. Y en eso también, lógicamente, aquí tenemos una importancia y una referencia significativa, porque si bien está claro que los deportes que están dentro de la currícula, no hay duda, ¿no?, que son deportes, por lo menos desde la mirada a la cual la hacemos, muchos de los ingredientes que nosotros sumamos al análisis pueden ser pensados pre-deporte, o sea, en lo que es la instancia, por ejemplo, de la actividad física o lo que es la instancia de la construcción histórica, y efectivamente en esa cuestión todavía no tenían el ingrediente de deporte moderno. Nosotros trabajamos con el texto de Manuel García Ferrando, voy a ver si ya se los puedo compartir, así lo van viendo al mismo tiempo que yo hablo. Díganme, Juan, vos que por ahí tenés micrófono abierto, si se ve ahí. Sí, se ve. Bárbaro. Eh, Digo, por ahí alguno de los que cursó Sociología del Deporte ya lo vio, este texto es Manuel García Fernando, Aspectos Sociales del Deporte, tal cual dice ahí medio escrito a mano, y es el capítulo 2. Y efectivamente lo que busca, después de un recorrido, es una definición de deporte. Deporte desde la concepción moderna. Y entonces ahí es en lo primero que me quiero detener, porque efectivamente esa es la instancia que tenemos que ver. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y acá tenemos un hecho central que es muy fuerte y que nos va a acompañar cuando leamos la lectura de los 5 deportes que vamos a tratar en el año. Hay un hecho significativo en la historia de la humanidad que nos permite empezar a pensar la modernidad para determinadas cuestiones. Es una lectura europeizante porque lógicamente la mayoría de las lecturas en las cuales hacemos en el mundo occidental, como se suele decir, vienen a partir de lo que ha sucedido en Europa y efectivamente estamos demasiado globalizados en esa lectura del mundo. Seguramente en otros lugares del mundo hay otra lectura posible sobre esto. Y el hito y el hecho histórico fundamental en el cual se puede decir se produce un cambio significativo para todo lo que son las lecturas sociales es la revolución industrial. Entonces nos tenemos que ubicar en Europa, en 1800, a finales de 1700 y principios de 1800, donde la vinculación del ser humano con las condiciones básicas de vida y fundamentalmente de trabajo cambian de manera sensible y empiezan a cambiar también muy, pero muy fuerte las vinculaciones políticas. Eso es lo primero que hay que entender. Y básicamente para entender eso hay que pensar una situación puntual de seres humanos, de personas que vivían probablemente en situaciones de lo que hoy llamamos ciudades, de grandes burgos, que empiezan a cambiar su forma de vivir, y personas que vivían en situaciones de vida de campo y de trabajos fundamentalmente manuales, que con el cambio de los mecanismos de trabajo terminan acercándose de manera cada vez más, pero más fuerte y más constante a esas ciudades y cambian sus condiciones de producción. Previo a eso, ¿qué lectura podemos hacer del deporte? Bueno, hay un autor específicamente, ya lo paso a mostrarles una fotito de él, que se llama Johan Huizinga,
es, si no estoy equivocado, belga, y es ese señor ahí de la fotito, no es precisamente este el libro que nosotros trabajamos. Este es un libro más literario que hizo en algún momento, el otoño de la Edad Media. Ese señor dice que no importa en qué estadio de la vida estemos, si somos niños pequeños, 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 o somos ya personas un poco más desarrolladas en conceptos de recorridos, siempre estamos jugando. Y hace una pequeña definición del homo ludens, ¿sí? Se trata de salirse de la cuestión del recorrido histórico de la vida humana y de los distintos estadios que hubo desde la primera lectura que tenemos del ser humano como un, un ente pensante, hasta lo que sería el Homo sapiens sapiens que somos hoy en día. Él se corre en un momento de eso y dice, bueno, básicamente lo que estamos es en una instancia donde todos los hombres, se usa mucho la palabra hombres, lo que hacemos es, desde el día que nacemos hasta el día que nos morimos, aprender, pero fundamentalmente también una de las cosas que hacemos es nunca dejar de jugar. Ahí está bueno porque en el texto que trabajamos, alguno de los autores, que si no estoy equivocado es Pearson, plantea la idea de separar juego de deporte. Y la otra cosa que hace el texto importante de esto es tratar de buscar la etimología de la palabra. Nosotros estamos en lo que es Argentina, lo que sería todo el continente americano, y les diría pasa en gran parte del mundo, muy influenciados por la definición o la etimología, el origen de la palabra anglosajón. O sea, uno cuando dice deporte, generalmente lo vincula al sports, y lo que plantea el texto, que una lectura posible de etimología de la palabra y de búsqueda de hacia dónde surge ese concepto, sea la versión latina, que es el deportare. ¿Mm? Efectivamente, eso es lo que plantea el texto, y el deportare, dice, viene de la idea clara de jugar. Entonces, ahí tenemos una aproximación antes de llegar a la lectura de lo que es el, de que lo que nosotros conocemos como deporte, sin ese, y lo que son los deportes en general, es la vinculación del ser humano. Nunca perdamos de vista esto, tiene que haber un ser humano, para que estemos hablando de una situación social, para que estemos hablando de una situación de conjunto de personas. Tiene que haber personas, como mínimo una, y de ahí en adelante todas las que se pueda. Cuantas más son, más social y más grande es la cuestión. Y efectivamente tiene que haber, después de estar seguro que tenemos seres humanos, tiene que haber una vocación de vida en conjunto. O sea, ese ser humano, por más que haga una práctica individual, tiene que estar contemplado, mediado, pensado por sociedades, por conjuntos de personas similares a él. Eh, ¿Cómo llegamos a la definición de deporte moderno a la cual trabajamos? Bueno, primero, siempre sin perder de vista esta situación especial que tiene que ver con el tiempo histórico el cual esto empieza a suceder, revolución industrial, Europa, nunca pierdan de vista eso, y efectivamente ahí podemos pensar cómo era ese mundo previo a la aparición de deporte moderno. Bueno, ese mundo previo eh, encontraba que el grueso de los seres humanos, la vinculación que podía tener con los deportes que existiesen en ese momento eran muy, pero muy bajas, porque básicamente o eran esclavos y no tenían posibilidad de tener tiempo propio, de uso propio,
o eran siervos, según el lugar del mundo que estuvieran y la vinculación que tuvieran con los poderosos, y tenían que estar todo el tiempo trabajando también, ¿no? Porque de alguna manera no tenían la vinculación de la esclavitud, pero tenían una dependencia de todo lo que hacían de quienes detentaban el poder. Podían ser, si vivían en las ciudades, en cierta manera independientes, esto es relativo, pero es ahí a donde empezamos a conocer y a ver a la famosa pequeña burguesía, ¿no? Básicamente las actividades artesanales, pero también sufrían la misma cuestión, tenían que estar todo el día laburando para poder morfar, diciéndolo lisa y llanamente, o eran nobles. ¿Y qué era lo que tenían básicamente si eran nobles, además de poder económico y poder sobre una gran cantidad de... Tenían tiempo al pedo, ¿m? Lo que nosotros llamamos tiempo de ocio. ¿M? Y básicamente tenían mucho tiempo de ocio. Entonces, las concepciones deportivas previas a la modernidad encuentran que los únicos que podían practicar deporte eran los que no tenían una vinculación con el trabajo que les demandara prácticamente toda su vida. ¿Cuáles eran los deportes que uno podía encontrar? Bueno, a ver, básicamente en esa Europa los deportes que se podían encontrar eran la caza, las salidas a campo abierto a cazar, y esa era una de las grandes actividades deportivas que existían. Si uno mira, dice, bueno, no, pero también hay demostraciones que previo a las definiciones de deporte moderno, en la antigüedad ya había prácticas deportivas. Sí, básicamente sí, y las que mayor reconocimiento tienen, yendo para atrás, y seguramente porque las vamos a ver en otra clase, las menciono ahí medio al pasar, tienen que ver, por ejemplo, con los griegos, los inventores de los Juegos Olímpicos clásicos, o de la antigüedad, como se quiere, como se pueden llamar, a diferencia de los que conocemos ahora como Juegos Olímpicos modernos. ¿Qué era lo que tenían? Bueno, primero, tenían una concepción territorial muy especial porque no había todavía una vinculación del terreno donde vivían con la idea de país, sino que eran pequeñas ciudades-estado, o sea, cada una de las ciudades y sus terrenos adyacentes tenían una unidad centrada en ese mismo punto geográfico. Estaban todos cerca, porque la mayoría estaban en la península del Peloponeso o en los territorios superiores, hacia el norte, hacia el norte europeo y asiático, pero también estaban permanentemente en un estado de guerra, muchas veces entre ellos, ¿no? De superioridad política a partir de hechos bélicos. Eh, y también tenían otro aspecto que es fundamental, que seguramente en un rato Juan lo va a mencionar, era un apego hacia la religión bastante, pero bastante fuerte. A diferencia de la mayoría de las religiones que conocemos hoy en día en el mundo, que son monoteístas, o sea, que creen en un solo Dios, en ese momento había una pluralidad de dioses y efectivamente esta gente rendía tributos a distintos dioses, y una manera a veces de rendir tributo tenía que ver con capacidades físicas. Eh, bueno, los romanos también continuaron esa línea de pensamiento, y es muy, pero muy conocida la idea del circo romano, que ahí ya se empiezan a reunir dos formas muy interesantes de mirar el deporte, que tiene que ver primero con las concepciones masivas hacia el público. Es la primera vez que podemos hablar lisa, llana y claramente definido de hechos deportivos pensados para ser vistos por masas, por grupos de personas muy pero muy grandes. Aparecen claramente con el circo romano. Y bueno, todavía eran politeístas en ese caso, e incluso hay un personaje ya avanzado, el Imperio Romano, que es el emperador Teodosio, que es, por ejemplo, el que decreta el fin de los Juegos Olímpicos clásicos, y seguramente en alguna clase de, bueno, cuando veamos olimpismo, por ahí vemos algún videíto que lo menciona como el hombre que canceló los Juegos Olímpicos hasta que el varón Pierre de Coubertin los relanzó en la modernidad.
Pero bueno, pero esa acepción de la práctica deportiva hacia lo religioso es muy, pero muy fuerte y es una de las características que cambia precisamente con la llegada de la modernidad. Ubicados en tiempo y en forma, revolución industrial, bueno, ¿qué es lo que pasa? Ya las personas no solo empiezan a acercarse a las ciudades, sino que tienen una vinculación muy, pero muy fuerte de trabajo con sus industrias, con sus fábricas. Y ese trabajo que antes se hacía de manera aislada en el campo o que lo hacían los artesanos en las ciudades, pero muy, muy para ellos, ahora el trabajo del grueso de los seres humanos empieza a pasar en las primeras fábricas y gran parte del tiempo de la vida de esas personas transcurre en el trabajo. Bueno, ¿qué se le ocurre a quienes eran poderosos en ese momento en la revolución industrial? Que también querían gobernarte el tiempo libre, que también querían tener a su cargo tu tiempo de ocio, ¿m? Tu tiempo de... A ver, el tiempo de ocio más importante que tiene el ser humano está relacionado al descanso y a la comida, ¿sí? Ese generalmente está vinculado a decisiones individuales y uno, si puede, decide cuánto tiempo le entrega. Bueno, en esa instancia preindustrial y con el nacimiento de la revolución industrial, el tiempo de ocio el tiempo de comida y el tiempo de descanso era muy poquito, porque comías lo que podías y, digamos, a lo que alcanzaras a comer y el tiempo para descansar era muy poco porque el trabajo te recriminaba estar muchas horas laburando. Cuando digo muchas horas en serio. En algunos casos se trabajaban 16, 17, 18 horas, o sea, el tiempo de descanso era prácticamente nulo. No solo para los esclavos, no solo para los siervos, para quien fuera, excepto la nobleza. Bueno, cuando empiezan a cambiar la situación de vinculación del ser humano con el trabajo, en las industrias, en las fábricas, una de las cosas que pasa es eso, que el trabajo agotaba de otra manera y los poderosos de la época se dan cuenta que tienen que empezar a dar tiempo libre y que para que sus trabajadores rendieran mejor tienen que alimentarlos mejor y empieza una concepción distinta de lo que hoy conocemos como la salud también. O sea, cambia prácticamente todo si uno lo toma desde ese punto. Pero al mismo tiempo, lo que veían los que eran dueños de estas fábricas era que si le daban más tiempo libre al que trabajaban, se iban a hacer otras cosas que les pudieran interesar a ellos. Una de las más probables y más posibles era porque ya empezaba a haber niveles de educación formal un poco más amplios que los previos, o sea, y también hay que entender eso, antes a los niveles de educación solo accedían los nobles y los realmente ricos. Bueno, ¿qué es lo que empieza a pasar? Que necesitaban que sus trabajadores aprendieran otras cosas y para eso había que enseñarles, por ejemplo, a leer o a escribir y ese tipo de cosas y con esa vinculación empezaban a aparecer otros intereses en las personas. La idea de la revolución industrial y básicamente de los que estaban relacionados con las fábricas era, empezó a aparecer el famoso tiempo de ocio, el tiempo no dedicado al trabajo, vamos a llamarlo de esa manera, decir, bueno, no te vayas a tu casa o no hagas lo que te parezca importante para vos, quédate cerca del lugar de trabajo y divertite acá. Y ahí empiezan a aparecer las primeras fórmulas de juego y se empiezan a organizar y efectivamente de la organización y de esas fórmulas de juego más gobernadas, mucho más institucionalizadas que lo que eran los juegos violentos de la antigüedad o incluso los juegos violentos de la eh, época de las monarquías, estos nuevos juegos que empiezan a aparecer empiezan a tener dos cosas. La vinculación de reglas de juego y la eliminación de la violencia. Entonces ahí podemos traducir ese paso que se da de saltar de ese mundo bárbaro, vamos a usar esa palabra que era la que usaban los griegos,
aunque su significado es muy distinto al que nosotros le damos. Para el griego el bárbaro era el extranjero, nosotros lo usamos como el que es muy diferente a nosotros y violento, en todo caso. En esa Europa industrial, empieza a modificarse la vinculación de los seres humanos con las formas que hoy en día conocemos como deportes, y empiezan a nacer los deportes. Por eso después, con esta traducción de la búsqueda de por qué lo que quedó institucionalizado en el mundo es la idea de sports y no la idea del deportare, es porque también hay que pensar esa Inglaterra industrial como la primera gran estructura político-social que invade el mundo de distintas maneras. Lo que pudo convertir en sus colonias, lo convirtió en sus colonias, y los que no éramos, por ejemplo, en esa época, nosotros ya desde 1810, se supone, en realidad desde 1816, se supone éramos una entidad estatal independiente de cualquier corona europea. Lo que hacen ellos es, por ejemplo, en lugares como la Argentina, conquistarnos a través de dos vinculaciones muy, pero muy fuertes. Nos traen sus industrias, nos traen sus formas de pensamiento, que era distinto a la colonización del Imperio Español, que nos traían sus formas de gobierno y sus autoridades, y nos traen formas de entender al mundo. Una de ellas, que nos traen acá y que traen prácticamente en todo el mundo, porque en todo el mundo hacen lo mismo, que nos traen formas de vinculación. Una de las formas son los deportes. Por eso vamos a ver que el grueso del nacimiento de los deportes en lo que hoy conocemos como la República Argentina, por lo menos de los 5 que nosotros tratamos en la materia, son de nacimiento anglosajón, son de nacimiento británico, de concepción británica. Bueno, ahí, queramos o no, básicamente ya están los 3 ingredientes principales. Vuelvo al texto, de una definición posible de deporte moderno. Y nosotros usamos esta que en el texto de García Ferrando está muy, pero muy clarita, allí superada la parte histórica. No sé si se ve el puntero, pero básicamente acá estamos. Definición de deporte moderno, agregaría yo, responde a 3 ítems que no podemos dejar pasar: actividad física e intelectual humana, de naturaleza competitiva, gobernada por reglas institucionalizadas. Allí, básicamente, resume la mayoría de lo que vamos a tratar de ver y explicar en esta clase. Siempre que estemos ante la duda, nos vamos a tener que hacer la pregunta que responda esas 3 cuestiones. ¿Por qué actividad física e intelectual? Porque en algún momento la duda pasó sobre si algún deporte, por el hecho de no necesitar un desarrollo o una capacidad física del cuerpo, era o no era deporte. Tiro el primero que se discutió muy, pero muy fuerte, que tiene que ver con los que conocemos como deporte moderno, y es una situación muy especial porque también se lo puede pensar solo como juego. Bueno, a ver, en realidad todos los deportes se los puede pensar solo como juego, pero en este muchos te decían, bueno, vos jugás al ajedrez, no hacés deporte. Y efectivamente es una actividad que claramente es intelectual. Y el intelecto está basado en el funcionamiento de nuestra cabeza, de nuestro cerebro, y entonces también es una actividad física, de eso no hay duda. Lo que vos quizá no ves es el movimiento, el desarrollo o el entrenamiento del cuerpo para la práctica de ese deporte, pero se entrena como cualquier otro deporte.
Se entrena como cualquier otro deporte. No necesita determinados atributos físicos, pero eso después vamos a ir viendo que también es muy relativo, porque también hay mucho prejuicio en la idea de qué físico hay que tener para determinada situación. Yo todos estos días estuve mirando el clasificatorio eh, americano para los Juegos Olímpicos de tenis de mesa. Y una de las preconcepciones muy, pero muy fuerte que transcurren es cómo debe ser el cuerpo de los deportistas. Y les diría que miren si tienen la posibilidad de verlo para que vean que, por ejemplo, para hacer el deporte que hoy por hoy, desde mi punto de vista, es el más rápido de todos, el que se practica a una velocidad que prácticamente ningún cuerpo soportaría, porque uno puede decir, bueno, no, la Fórmula Uno, los autos van a 200, 250, 270 kilómetros por hora. Bueno, la pelotita de ping-pong, para decirlo lisa y llanamente, dicen que va arriba de 300 kilómetros por hora. Digo, imagínense qué actitud física hay que tener. Bueno, y si ustedes miran los cuerpos de los que juegan, tienen absolutamente todo el parámetro posible de lo que podemos llegar a acordar y son deportistas de alto rendimiento. O sea, con lo cual también hay que empezar a desterrar esas lecturas sobre que hay un cuerpo específico para los deportes. Sí, lógicamente después vamos a encontrar que hay biotipos y actitudes físicas que pueden favorecer. O sea, no es lo mismo que un pivot de la NBA mida 2 metros 10 a que mida 1,65. O sea, seguramente va a encontrar mayores facilidades para el rol que le toca en la cancha si tiene determinados atributos físicos. Ahora, ¿podría una persona de estatura baja jugar en la NBA? Sí, está claro, ya lo ha demostrado el tiempo, así que no voy a ampliar mucho en eso. Me perdí por dónde iba, pero bueno, ahí En handball hace poquito, no me acuerdo, creo que una selección era, había un jugador que, digamos, estaba dentro de los parámetros excedido de peso para lo que es un deporte. sí, uno de Y, Qatar. Mm, ¿cómo? Uno de Qatar, sí. De Qatar, bueno, era una selección era, y era, la rompía el jugador. Sí, 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 está claro. Bueno, por eso digo, a ver, hay que prestarle atención, no puede ser determinante. Puede haber un condicionante, puede no haberlo. El trabajo de la mente para los juegos intelectuales convertidos en deporte es necesario. Ahora, el trabajo de la mente para los juegos físicos también es necesario. O sea, esto lo deben haber escuchado 2 millones de veces. Es un gran jugador, tiene un gran despliegue, pero no es inteligente para jugar. O sea, para mí es una definición mortal, ¿eh? O sea, lo estás destrozando al tipo. Yo lo que digo es que probablemente vos te creas muy superior intelectualmente a alguien y después tenemos la duda si podés hacer físicamente lo que hace esa persona. Pero bueno, es Es una... la mochila de Messi, ¿no? Que Claro. es el mejor del mundo, pero que cuando se pone la camiseta de Argentina, que, bueno, lo que dice Bueno, el público, ¿no? ahí entra otra muy interesante. No tiene alma. Además de no ser inteligente, no tiene alma. ¿Viste? Esas son cosas que son muy difíciles de llevar. ¿Qué será el alma? Yo no lo sé, así que no me voy a meter en eso. Sí entiendo que, lógicamente, cuando uno practica deporte o cuando uno trata de entenderlo, hay una concepción muy propia de lo que es la entrega, ¿no? De qué es lo que debería darse para lograr determinados resultados. No sé si escucharon la entrevista esa que les pasé con Mercedes Paz, la capitana de Davis, porque ahora en un rato están por jugar ya las chicas. En un momento ella dice que es muy bueno, es muy interesante. Lo dice más o menos así, no me lo acuerdo textual. En realidad yo elegí las jugadoras por ranking, es lo primero que dice. Claro, tiene mucho que ver, o sea, cómo están hoy ubicadas en un escalafón internacional y lo que nos está diciendo a todos es elegí las mejores que tengo en el ranking, las que están mejor posicionadas. Y después en un momento, en la misma charla, dice, para jugar por la selección argentina importa más la camiseta que el ranking.
lo cual es relativo, pero también es verdad lo que dice. O sea, la motivación y las ganas que tenés de vestir determinada camiseta o de tener determinada representación es muy importante. Yo eso siempre lo pongo en duda. Yo lo que digo es que cuando una persona decide hacer deporte, el hecho de jugar por tal camiseta es más una construcción social que lo que es real. Ahora, hay sobrada cantidad de casos en las cuales vemos que uno realmente siente, entre comillas, la camiseta que lleva puesta. Pero es una definición siempre muy, pero muy difícil de medir y que de alguna manera nosotros como periodistas nos facilita, vamos a decirlo de esa manera, nos facilita hacer juicios que no están atados a entender las estrategias y las tácticas de juego. O sea, cuando nosotros decimos, qué sé yo, voy a poner un ejemplo viejo, espero que lo conozcan. No, qué bien que jugaba Fernando Gago, pero vivía lesionado y no sentía la camiseta. En realidad no estamos mirando la función en la cancha, la idea de juego o la concepción de juego por la cual un jugador como él estaba en ese lugar determinado. Sí estamos considerando las cuestiones técnicas, pero no estamos considerando las cuestiones estratégicas, o sea, qué plan de juego había, qué plan estructural había para el juego que él desarrollaba, ya sea en Boca o en la selección argentina, y después, si el equipo jugaba acorde a las necesidades de ese tipo de jugador. Entonces, lo resolvemos de esa manera. En lugar de analizar todo eso, que incluso hasta después también sería difícil de traducirlo para que nuestros públicos entendieran de qué corno estamos hablando, decimos, no siente la camiseta, no, ¿viste? Es un pecho frío. Esa es básicamente la definición que solemos usar. Bueno. Sí, igual también es, para eso lo que vos decís, es una construcción que uno hace y es en donde a mí me pasa, ¿no? Yo todo el tiempo, o sea, no hace mucho empecé a mirar, a tratar de mirar un poco las cosas sin tanto juicio de valor. En mi caso particular, yo soy hincha de Gimnasia y, por ejemplo, me pasó no hace mucho, pero sí hace bastante si te lo pones a pensar, cuando estaba Walter Bow en Gimnasia, era el típico que en Gimnasia decíamos, no pone huevo, es un pecho frío, todo lo que estabas diciendo recién. Se va Racing, goleador, campeón y entre otras cosas. Pero claro, después cuando te sacás, entre comillas, vos la camiseta y decís, no, pará, en Gimnasia no tenías ciertos parámetros que sí en Racing por ahí se los dieron, cuestiones para la preparación, un equipo, ¿no? Pensando al fútbol, que no es un deporte individual también, ¿no? Y ahí es cuando decís, no, pará, no era que era un pecho frío, capaz que no tenía la estructura en Gimnasia que sí se la dieron en Racing, que pudo hacer bien su trabajo. Después volvés a mirar los partidos, te da más bronca, pero no importa. De nuevo, tratás de pensarlo desde este aspecto que vos decís, sacando la construcción esa social que uno se arma, y pensás del lado deportivo. Bien, bueno, a ver, saldada la cuestión, coincido, coincido plenamente, saldada la cuestión de físico e intelecto, actividad física e intelectual, eh, regido por reglas o gobernada por el reglamento. Ahí hay dos aspectos a mirar y que después también nos aparecen desde las características, es que si uno piensa el predeporte o piensa antes del deporte moderno, uno puede decir incluso los juegos más antiguos o menos consensuados que uno pueda pensar, de alguna manera también tienen una reglamentación. O sea, no cualquier cosa es válida en la concepción predeporte moderno. Entonces podrían decir, bueno, pero qué sé yo, el calcio, por nombrar alguno, si bien era llegar hasta una meta con el objeto de juego y en el medio los que competían podían hacer cualquier cosa, o sea, golpear, empujar, tirar, atropellar, lo que corno fuera, aparentemente se podía hacer, y eso parece no, pero no tan claro, no tan pensado es si había una regla válida o no, o cuáles eran las reglas válidas o no, o si iban cambiando en el tiempo mientras uno
llevaba adelante la práctica de ese juego, lo que habla de reglamentación tiene mucho que ver también con el tiempo histórico donde fue pensado. La reglamentación lo primero que establece es que hasta que no suceda un intento de reglamentación, estamos en una etapa predeporte y estamos buscando quizá la formación de un deporte. Y una de las cosas básicas que tiene que ver, y que incluso la vamos a repasar cuando miremos algunos de los deportes que están en la currícula, es que qué sé yo, la situación de estar jugando a un juego parecido al fútbol, porque no es el fútbol que conocemos hoy en día, y que un jugador levante del piso la pelota con las manos y avance con ella con las manos, tiene que haber pasado dos situaciones. Me pongo en un momento histórico que no viví. Que alguien le dijera, no la podés levantar con las manos, y que el que la levantó les diga, ¿y dónde está escrito que no lo puedo levantar con las manos? Básicamente, todos los deportes, a partir de la concepción moderna de deporte, escribieron o dejaron asentado o consensuaron, quizá el primer paso fue consensuar y después dejaron asentado y después lo terminaron escribiendo, sus reglamentos para jugar. Y la segunda instancia, al tener en cuenta, que después la vamos a ver en las características, es que esas reglamentaciones de alguna manera empezaron a buscar algo que también cambió las estructuras de las sociedades, que tiene que ver con la igualdad o la democratización. O sea, que todos pudiéramos, recién lo mencionamos, practicar alguna de esas actividades, o sea, que todos estuviésemos habilitados a hacerlo y que además lo hiciéramos en igualdad de condiciones. Eso después nos va a aparecer en alguna de las características cuando Juan las mencione. Y por último, el carácter competitivo. Si bien podemos pensar en esas etapas previas de juego que había un carácter competitivo, qué sé yo, vamos a suponer que la realeza o los nobles de algún sector de Francia salían a cazar faisanes o lo que fueran que salían a cazar y contaban quién había cazado más y quién había cazado menos, no había un carácter competitivo. Digo, muchas veces ni siquiera en algunas de esas prácticas de las que estamos mencionando se llevaba un resultado. Sí hay una lectura muy establecida de los resultados de los Juegos Olímpicos clásicos, de los Juegos Olímpicos griegos, de las ciudades-estado griegas, porque generalmente al vencedor de una competencia se le daba la famosa corona de laureles y era consagrado el héroe de ese juego olímpico, pero repito, no había un carácter competitivo como el que conocemos ahora, ¿no? Como el que tenemos hoy a la vista, de llevar el hecho estadístico de cuántas veces sale campeón tal o cuántos títulos consigue tal deportista, o cuántas veces le ganó tal equipo a tal otro equipo. Digo, esa lectura, digo, que parece, y después también vamos a ver que es una de las características, llevar un registro de prácticamente todo en el mundo del deporte. Esa es una de las situaciones fundamentales para pensar esta definición, repito, que nosotros vemos desde el texto de García Ferrando y que da Mandel, si no estoy equivocado. Actividad física e intelectual, de carácter competitivo y reglamentada. Lo pueden ordenar de la manera que quieran, que generalmente es actividad física e intelectual, reglamentada y de carácter competitivo. Si responde estas tres cuestiones, claramente estamos frente a un deporte moderno. Y después eso nos llevará a discusiones posteriores, muy pero muy marcadas. Creo que algunas ya arrojamos la clase pasada de, qué sé yo, por ejemplo, si la danza puede ser un deporte o no, y efectivamente hay una competencia basada en el hecho del baile, y si ustedes van a la más fina y lisa definición
efectivamente se puede decir que es deporte. Comparto el último cuadrito del texto y ya lo dejo a Juan para que pasemos a las características, porque está bueno también mirar esto. Lo van a ver después cuando les mandemos el texto. Una de las instancias previas a mirar las características tiene que ver con la clasificación para llegar a la idea de desde donde partimos, que es ese juego convertido en deporte. Y ahí, no sé si ven bien el cuadrito, en la primera instancia en la cual podemos pensar el juego, nos abre dos caminos posibles. Un juego que sea espontáneo o un juego que sea organizado. El texto en el medio también mira, tiene otra forma de dividir las actividades, pero yo suelo darle más bolilla a esta. La otra también es muy interesante y viene de las concepciones griegas de dos fórmulas de entender las actividades. Pero bueno, en principio, qué sé yo, a ver, para buscar algo fácil. Si yo agarro una piedrita y la empiezo a tirar aquí en el lugar donde estoy y trato de que quede en una baldosa específica, lo que estoy haciendo es jugar. Y ese claramente es un juego espontáneo, porque yo no preconcebí absolutamente nada para hacer eso. Efectivamente, lo único que hice fue encontrar una piedrita que había por acá y dije, oh, voy a ver si cae en tal baldosa. Ahora, cuando yo supero esa instancia y voy a buscar nuevamente la piedrita que tiré y digo, bueno, ahora como ya logré dejarla en tal baldosa, me voy a correr 2 metros para atrás y voy a intentar que caiga nuevamente en esa baldosa, ya le estoy dando un orden, ya le estoy dando una situación de procesamiento y ya estoy pensando que por ahí se puede sumar a alguien de mi casa y decir, bueno, pero vos ya tiraste y ahora es mi turno. Y efectivamente ya empieza a ser un juego organizado. Lo cual, desde juego organizado, nos abre nuevamente dos caminos posibles. Juegos no competitivos y juegos competitivos, que acá el autor Goodman los llama concursos. No competitivo sería, yo sigo tirando la piedrita hasta meterlo y no comparto esa necesidad de que caiga en determinada baldosa con nadie más. Cuando ya se sumó esa otra persona y me dice, yo también quiero tirar y quiero ver que caiga en la misma baldosa o en otra baldosa, vamos a ver quién lo logra en menos cantidad de tiros, se convierte en una competencia, porque ya es lo que puedo hacer yo contra lo que puede hacer ese otro. Entonces ahí tenemos una segunda línea de no competitivo a competitivo. Y Goodman separa sobre los competitivos para leer dos formas nuevas de discusión: los concursos netamente intelectuales o las competiciones físicas, que es lo que él llama deportes. Básicamente ahí tenemos la posibilidad de entender esa evolución desde el juego hasta estas definiciones de deporte moderno que hoy estamos asimilando, que hoy estamos aceptando y efectivamente a partir de allí vamos a saltar y le doy el paso a Juan Pablo Fis para mirar las características. Porque, digo, en esto, digo, y pensando ya efectivamente dónde estábamos parados en el tiempo y en el momento histórico para arrancar y en el lugar donde efectivamente hubo que, por ejemplo, lo hizo este señor que mencioné, Woodman, marcar que no solo alcanzaba con eso que decía yo, contestarse si cumple esas tres situaciones para saber si era deporte moderno o no, empezaron a pasar otras cuestiones a tener en cuenta. Bueno, Juan, no sé si dejé algo en el camino y lo querés meter o si entrás derecho con características.
Vamos con características. Me parece que el desarrollo que hiciste está bárbaro y cubriste todas las cuestiones previas que se desarrollan en el texto hasta llegar a las 7 características de las que vamos a hablar. Así que vamos con ellas. Decía recién, son 7 características que fueron diseñadas, elaboradas, pensadas por Allen Goodman y que García Ferrando las retoma y las reproduce en este texto que es en el que nos estamos apoyando para el desarrollo de la clase de hoy. Estas características son las siguientes. La número 1, el secularismo. 2, igualdad de oportunidades para competir y en las condiciones de la competencia. 3, especialización de roles. 4, racionalización. 5, organización burocrática. 6, cuantificación. Y 7, búsqueda del récord. Estas son las 7 características a las que nos vamos a referir y que son las que, digamos, terminarían dándole forma a esa definición a la cual recién Alejandro se refería. Decíamos, primera característica, el secularismo, la secularización, el carácter secular que tiene el deporte moderno, o el deporte tal cual se lo conoce hoy a esa actividad física e intelectual humana que se desarrolla en un marco de competencia y regulada por normas o reglas institucionalizadas. Es decir, el deporte es una práctica secular, una práctica que no guarda ninguna vinculación con prácticas de tipo religiosa, con prácticas teológicas, con ceremonias vinculadas con la adoración a dioses o a entes sobrenaturales. Hoy el deporte es una práctica secular, alejada de aquella carga o de aquella característica religiosa que tenía el deporte en la antigüedad, o que tenían, mejor dicho, prácticas humanas, físicas e intelectuales similares, en algún caso, a los deportes de hoy. Y lo mencionaba Alejandro cuando hacía la introducción al concepto de deporte moderno. En los Juegos Olímpicos de la antigüedad, de la antigua Grecia, o en aquellas prácticas que se llevaban a cabo en el circo romano, había un componente importante de celebración religiosa, de rito religioso, de homenaje a los dioses. Eso lo vemos claramente, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Los Juegos Olímpicos de la Antigüedad eran una actividad que se realizaba periódicamente, es decir, cada tanto tiempo, y que tenía como finalidad adorar a los dioses que habitaban el Monte Olimpo, a todos esos dioses a los cuales adoraban los griegos de la antigüedad. Es por eso que en aquel entonces, cuando se desarrollaban los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, por ejemplo, los pueblos que se encontraban en guerra casi de manera permanente, hacían una tregua de una semana o de 15 días, no guerreaban durante ese tiempo y se reunían en cercanías del Monte Olimpo para adorar a los dioses que habitaban en ese lugar, a través de actividades que consistían en prácticas físicas, pero que en realidad, muchas de las cuales en algún punto se podrían tomar como antecedentes de los deportes que conocemos en la actualidad, pero que no tenían el carácter justamente de deporte, sino que consistían en prácticas de tipo religiosa. Esa es la primera característica entonces que diferencia al deporte, tal cual lo conocemos hoy, de otras prácticas o de otras actividades que se asemejan en algún punto, porque hay intervención humana a partir del empleo del cuerpo, a partir del empleo del intelecto,
a partir de ajustarse a determinadas reglas, a marcos de competencia, pero que en realidad no buscaban la finalidad que tiene el deporte actual, sino la de adorar a dioses o la de brindar algún tipo de pleitesía, en todo caso a los emperadores o a quienes eran las personas que en aquel momento ejercían y detentaban el poder o político o religioso. La segunda característica es la de la igualdad. Igualdad de oportunidades para competir e igualdad en las condiciones de la competencia. El deporte moderno lo que nos muestra es que en una competencia X, cualquiera sea, lo que hay es igualdad o condiciones de igualdad entre los participantes. Los participantes participan de una competencia al menos en igualdad de condiciones iniciales, más allá de que en el desarrollo después de una competencia se pueda observar que uno es superior a otro, pero cuando hablamos de igualdad de oportunidades y de condiciones para competir, nos referimos a que no van a haber situaciones de desigualdad inicial en una práctica deportiva. Y lo llevo, por ejemplo, a un ejemplo. En el boxeo. El boxeo está organizado en categorías de acuerdo al pesaje de los boxeadores, al pesaje que tengan estos deportistas. No vamos a ver un match de boxeo entre alguien que está integrando la categoría peso pluma con alguien que es de la categoría peso pesado, porque allí no habría una situación de igualdad entre ambos boxeadores. En este caso, la diferencia de equilaje haría que se rompa esa igualdad que el deporte pretende que exista, al menos desde prima facie, desde el inicio de una competencia. Y otra cuestión que caracteriza a la igualdad es la presencia del reglamento. El reglamento pone en igualdad de condiciones a los competidores, los obliga a respetar esas reglas. Las reglas son las mismas para todos y cada uno de los competidores, de los deportistas que practican X disciplina deportiva. Ahí estaría también representada la característica de la igualdad en el deporte moderno. En las condiciones reglamentarias, todos deben ajustarse al mismo reglamento, no hay nadie dentro de un deporte que utilice otro reglamento. Si eso aconteciese, lo más probable es que no estemos en presencia del deporte X que estamos viendo y que creemos que no se va a configurar esa disciplina deportiva, sino que estaremos viendo otra o en todo caso una alteración que va a tener más que ver con una actividad de recreación, pero que no, con algún viso de deportividad, pero que en definitiva no tiene la naturaleza del deporte. La tercera característica es la especialización de roles. El deporte actual lo que determina es que quienes lo practican se especialicen en esa disciplina deportiva, en esa práctica deportiva, física y humana que realizan dependiendo el deporte en el cual practiquen o estén. Es muy difícil encontrar un deportista que tenga una polifuncionalidad, digamos. Los deportistas practican
en una disciplina deportiva específica y no suelen salir de esa durante la misma época en la cual desarrollan ese deporte. Y no solamente esta cuestión, esta característica se da en cuanto a que en cuanto a que es difícil observar que un deportista hace más de un deporte, al menos de manera federada, competitiva y con los mismos logros o con los mismos intentos de logro, sino que además es difícil encontrar dentro de un mismo deporte, salvo excepciones muy pequeñas, a un deportista que sea especialista en varios roles de ese deporte. Tal vez lo podemos ver en deportes colectivos. Algún deportista puede ocupar más de un rol, más de una función dentro de un equipo, pero en general, en los deportes colectivos, cada deportista, cada jugador es especialista en su posición. Es difícil ver que desarrolle con el mismo nivel competitivo, con el mismo nivel de performance. Es difícil ver que pueda actuar en más de un rol o de una posición. Alguna excepción existe, o varias, pero en términos generales, en el deporte no vemos deportistas que sean especialistas en varias disciplinas deportivas o especialistas y conocedores al dedillo y en profundidad de más de un rol deportivo. Es una situación bastante extraña. Yo siempre pienso, sí, Ale. No, que bueno, digo, eso es lo que pasa cuando se encuentra algún caso para nosotros como periodistas, termina siendo importante y muy significativo. Nombro uno solo y te dejo, Juan, que es Franco Florio, se llama. Hace, es un deportista argentino muy joven que está en la selección argentina de rugby 7 y es el hombre más rápido en 100 metros de la selección argentina de atletismo. O sea, ahí hay algo muy especial. O sea, él, por la posición en la cancha de rugby, necesita ser rápido, pero no necesitaría ser tan rápido como es, y alguien se dio cuenta que es rapidísimo, y ya con muchos años de desarrollo en un deporte al cual llegó a una selección, lo llevaron a tomarle el tiempo en una pista de atletismo y terminó siendo, o es hoy en día, el más rápido de Argentina en 100 metros. Pero repito, es una rareza y eso a nosotros como periodistas nos excita, nos pone la piel de gallina y necesitamos explicar el fenómeno, que es por la contraposición. Es tan fenómeno que necesitamos decirlo. La lógica es la que está diciendo Juan. Acá yo vivo en la costa, en el partido de la costa, y acá hay un centro de alto rendimiento municipal que buscan captar nuevos talentos, van por las escuelas, bueno, ahora en pandemia no, pero bueno, iban por las escuelas a captar adolescentes o los llamaban al centro, y por ahí los catalogaban como que eran especialistas o que podrían ser especialistas en tal y tal deporte, y les marcaban, por ejemplo, este y este, pero después explicaban que una de las características deportivas era que no se iban a poder especializar en varios deportes, y por ahí le indicaban, mirá, vos vas a ser mejor en tal, y si al chico le gustaba, por ahí se perfeccionaba, pero sí les marcaban por ahí un abanico de 3, pero los hacían perfeccionarse solamente en uno. Ahí está bueno lo que pusiste en el mensaje, Ivana, respecto de lo de Jordan, pero fíjate que ahí también hay una sincronía, ¿no? O sea, Jordan no intentó ser bueno en béisbol hasta que por su decisión propia dejó de jugar al básquet. Está bueno eso que mencionabas porque distinta a la lectura que tenemos en Argentina de cómo nos aproximamos a los deportes, nosotros nos aproximamos desde los clubes mayoritariamente. La vinculación de los estadounidenses con el deporte suele arrancar de procesos educativos.
y en los lugares donde está la enseñanza formal general, la enseñanza de los deportes también es una manera de que el deportista encuentre su lugar y para eso los hacen competir en varios deportes. Pero sí, sí, están buenos, digo, y hay... y vamos a ver eso también, por ejemplo, en la historia de los Juegos Olímpicos, en los primeros de la modernidad, si vos ganabas la medalla de, qué sé yo, de esgrima, estabas habilitado a correr el maratón también. Y por ahí en tu vida habías corrido 42 kilómetros, no lo necesitabas para nada, para hacer esgrima, después correr 42 kilómetros, quizá. Pero bueno, el hecho de ganar y esa idea del deportista en sí también fue variando incluso con la modernidad y estas características que estamos viendo. Pero la regla, repito, es la que dice Goodman y que traduce para nosotros García Ferrando y la está diciendo Juan. Sí, yo para cerrar los ejemplos de este punto de la especialización iba a hacer mención al caso de Nasser Al-Attiyah, que es el piloto catarí de Rally Dakar, eh, además de ser príncipe. Pero él es tirador, hace tiro con armas de fuego y ha participado en Juegos Olímpicos con relativa buena performance. O sea, y a su vez es piloto de Rally Dakar y piloto de Rally Mundial, del Rally Mundial. Y en los dos deportes, o las dos, sí, deportes, tiene gran suceso. Y lo hace de manera simultánea. Porque, por ejemplo, Nalbandian fue tenista y luego cuando dejó de ser tenista se introdujo de lleno a lo que es el automovilismo. Y también es una rareza, por supuesto, ya es raro encontrar un deportista que haya hecho un deporte de alto rendimiento, o no tanto, pero bueno, que haya hecho un deporte y que luego, una vez que abandona ese deporte, se sume a otro. Ha pasado así con futbolistas, con el Tano Pernía, que era futbolista y después corrió en automovilismo, mucho más atrás en el tiempo, argentino, el Tano Pernía. Pero bueno, para cerrar la idea, en el deporte moderno, los deportistas, sus cultores, se especializan en una disciplina deportiva en términos generales y cuando vemos el caso de un deportista que practica y en particular con buen suceso dos o más deportes, bueno, es la excepción que confirma la regla y que, como decía Ale, desde el punto de vista periodístico, genera esa adrenalina de cubrir ese evento periodístico desde todo punto de vista y ponerlo en conocimiento de la sociedad. Siguiendo con las características, la número 4 de las que enumera Goodman es la racionalización. Espera, Juan, que ahí Agustín quería decir algo. No lo vi. Sí, yo, o sea, pensando que puede ser que también quizás haya muchos deportistas que se destaquen en varios deportes. Recién estaba viendo en internet que el Will Chamberlain estaba en el Salón de la Fama de básquet y también de vóley. Pero quizás hoy en día con toda la presión y todos los contratos y la cantidad de plata que se maneja, no sé, se me ocurre, por tirar algún ejemplo, suponete Tevez, que también juega al golf. Quizás Tevez también quiere ser jugador profesional y competir en un torneo de golf, pero el club o los sponsors dicen, no, vos, si salís a jugar al golf, nos van a matar a nosotros, o te bajamos el contrato, o mirá si te lesionás. Se me ocurre como que también puede ir de ese lado. Que hay muchas presiones externas y no tanto el deseo de la persona misma de hacer dos cosas, que capaz Sí. antes se podía. Ahí, cuando avancemos en las características, una de las que va a aparecer tiene que ver también en esto, en el recorrido del tiempo, eh, que en algún momento hubo una forma de entrenar general para los deportes y hoy también hay una forma específica para entrenar a cada uno de los deportes.
Y tengamos en cuenta que estamos buscando las rarezas en lo que sería el alto rendimiento, o ahí vos metiste el ingrediente también muy especial, Agustín, de la profesionalización en términos económicos, porque muchos de los deportistas amateur, muy pero muy destacados en Argentina y en el mundo, serían considerados profesionales a excepción de la cuestión económica. Por eso lo remarco así. Pero sí, a ver, los ejemplos son válidos, pero por ejemplo, hoy, esto que les decía de Florio, es incompatible el entrenamiento del Rugby 7 con el entrenamiento de un corredor de velocidad de corta distancia. Y por más que te lo expliquen de colores, o como quieras, al flaco, que repito, el pibe este estaba para ir a Tokio en la selección de rugby 7, no está tan cerca porque es muy baja la marca para los 100 metros, 100 metros llanos de Tokio, son 10:05 y él está, si no estoy equivocado, en 10:21, o sea, tendría que bajar 16 décimas su tiempo para lograr la marca. Podría quizá entrar por cupo, no es tan fácil tampoco entrar por cupo, y mucho menos por invitación, porque también generalmente los organizadores de los Juegos y el Comité Olímpico Internacional por ahí se reservan en algunos deportes 1 o 2 lugares para promover esa disciplina o ese deporte en los lugares donde tiene menos desarrollo. Pero bueno, cerremos esta característica, pues nos quedan 4 más. La que le sigue a la especialización, decía, es la de la racionalización. Ahí Alejandro hacía recién una breve mención. La racionalización consiste en la introducción de técnicas, de instrumentos, de mecanismos, de métodos específicos en el deporte, que lo que buscan es mejorar la preparación y mejorar los resultados que se puedan alcanzar en las diferentes disciplinas deportivas. En eso consiste la racionalización, es decir, en tener una mirada que lo que busque sea mejorar ese deporte desde todo punto de vista a partir de la utilización de conocimientos, de técnicas, de métodos conocidos o existentes o preexistentes a la decisión de su incorporación, con la idea de mejorar al deporte. Lo vemos desde el punto de vista de las técnicas del entrenamiento, a través de las técnicas y tratamientos médicos para recuperar jugadores o deportistas en general cuando han sufrido algún tipo de lesión. En algún sentido también se lo ve desde el punto de vista de mejorar el deporte en términos generales, no solamente en lo que tiene que ver con la preparación física, con la preparación técnica, con la preparación médica de los deportistas, sino también a través de otros campos. Ahí está bueno lo que dice Agustín en cuanto a los drones de Holland en el fútbol. Claro, el empleo de tecnología, de técnicas, de instrumentos, que en algún momento alguien inventó y que luego alguien dedicado a intervenir en la preparación del deporte, a intervenir en todo lo que tiene que ver con mejorar una disciplina deportiva, las adopta. Así que por ahí correría la cuestión de la racionalización del deporte como cuarta característica. Hoy ningún deportista de alto rendimiento entrena solo su físico para su deporte. Con el que hables hoy en el mundo te dice que ya las capacidades físicas están prácticamente al límite, que hay muy poco, pero muy poquito más para sacarle a los cuerpos, y que hoy la diferencia, por ejemplo, puede ser la cabeza.
Y sí, la mayoría de los deportistas entrenan la cabeza y efectivamente es algo que cuando Goodman escribió esto quizá ni siquiera estaba todavía en estudio. Así que sí, y volviendo a lo de Agustín, los drones de Holland están buenos porque además nos obligan a ver o a mirar al menos de dónde viene Holland. Holland no viene del fútbol. Y viene de un deporte que avanzó sus mecanismos de entrenamiento muy relacionados a la tecnología, mucho más relacionados a la tecnología que el deporte que hoy dirige Holland. Tengo otra consulta. Por ejemplo, con lo que decía Alejandro, el trabajo de neurociencia, por ejemplo, que se habla mucho en River con una señora, no me sale el nombre, ¿entraría en esta categoría? Sí, por Sí, supuesto. sí, claramente, claramente. Fíjate que yo lo planteaba planteaba desde ahí porque, digamos, la psicología deportiva ya incluso tiene unos cuantos añitos. Ahora entramos ya al nivel, también hace algunos años, pero quizá menos de pensar cómo funcionan los golpes, los choques eléctricos en la cabeza para lograr determinado fin. Por eso digo que es muy interesante, no sé si lo estábamos dando, Juan, había un artículo de La Nación de hace algunos años que hablaba de esto, del agotamiento de las capacidades físicas, después lo voy a buscar a ver si lo tenemos, del agotamiento de las capacidades físicas respecto del rendimiento que se pueden dar. Eh, Después vamos a ver que en ciertas caracterizaciones hay gente que no cree en esto y te dice que es humo o que es bla bla o que usan lo que sea para desmerecerlo y te dicen que también los atributos físicos o incluso algunos atributos sociales que debe tener el deportista son más importantes que entrenarlo. Pero a ver, hoy, si ustedes miran el grueso de los deportistas de alto rendimiento de deportes argentinos, todos tienen psicólogo deportivo y todos tienen instructor de yoga, por ejemplo, para lo que es la relajación, pero no la relajación de los músculos. Lo que buscan es la total tranquilidad intelectual al momento de previo y al momento posterior de la práctica. Bueno, la característica que le sigue a la de la racionalización es la de la organización burocrática del deporte, o la burocratización del deporte, que sería lo mismo, que consiste, lisa y llanamente, en el surgimiento y la existencia de instituciones, de organizaciones que tienen a su cargo la organización de los eventos deportivos, del dictado de reglamentos, del nucleamiento a nivel institucional de diferentes entidades deportivas. Un ejemplo sencillo, la Conmebol es un ejemplo que representa la organización burocrática, es la entidad madre del fútbol sudamericano. En ella están nucleadas las 10 federaciones de Sudamérica. Y tiene a su cargo, además, la Conmebol, la organización de ciertos torneos, eh, la difusión del deporte en el continente, etcétera, etcétera. Es decir, el deporte actual se desarrolla a través de la existencia de diferentes organizaciones, instituciones que, como decíamos, tienen a su cargo organizar competencias, establecer los mecanismos de clasificación de esas competencias, dictar reglamentos, modificarlos, y hoy, o ya desde hace un tiempo relativamente bastante largo, difundir el deporte al cual pertenezca esa organización, difundirlo desde el punto de vista de obtener mayor cantidad de personas que lo practiquen,
de darlo a conocer a mayor cantidad de personas que estén potencialmente integrando una audiencia, ya sea televisiva o de otros medios de comunicación, que pueda eventualmente recibir esas informaciones y novedades acerca de ese deporte. Así que esta característica es la que se conoce como organización burocrática o burocratización del deporte. La sexta característica se denomina cuantificación, es la cuantificación del deporte. Consiste básicamente en la tarea de comenzar a llevar registros estadísticos, registros cuantitativos de resultados y de performances deportivas, en todos los deportes, y esta característica tiene importancia no solamente en lo que tiene que ver con el mero registro de los resultados deportivos que van arrojando las distintas competencias a lo largo del mundo, sino que además esa información luego se utiliza para la preparación deportiva, no solamente el registro de los resultados deportivos, de las performances, de los récords, etcétera, tiene una importancia desde el punto de vista informativo, a los efectos de dar a conocer resultados y performances, sino que además tiene importancia desde el punto de vista de lo que es la preparación de los deportistas para eventuales competencias o certámenes a los cuales van a asistir o de los cuales van a tomar parte. Esta característica, la sexta, repito, es la que se conoce como la cuantificación del deporte. Y la última característica, la séptima, es la conocida como la búsqueda del récord, que consiste básicamente en ese propósito de superar las marcas, los récords ya existentes, en las diferentes disciplinas, en las cuales básicamente las marcas son muy importantes, tal vez en materia de muchos deportes colectivos, como ser el fútbol, el básquetbol, el voleibol, etc. El récord no es algo que digamos, vuelva tan locos a los deportistas y a los entrenadores, pero sí en aquellos deportes en donde la definición de una competencia se resuelve por una marca, por un tiempo, por una distancia, etc. Desde ese punto de vista, el deporte moderno se caracteriza porque los deportistas, los entrenadores, los dirigentes deportivos, etcétera, procuren que las marcas cada vez se rompan más seguido, se superen, se mejoren, y ese es el norte que va teniendo en algún sentido el deporte moderno. Y esa búsqueda de superar el récord se da a partir de la existencia de los registros que se van obteniendo de las diferentes marcas, de las diferentes performances deportivas. Ahí vemos que la característica 6, la cuantificación, y la característica 7, la búsqueda del récord, tienen una relación muy estrecha. Quizás de las 7 características sean las 2 que más se vinculan entre sí. Todas están vinculadas porque todas le dan forma o le dan el cariz que hoy tiene el deporte moderno. Las 7 características las vemos presentes en la definición que hemos dado de deporte moderno. Pero, y por supuesto, todas están relacionadas entre sí, pero la relación más patente de las características entre sí es la que observamos entre la cuantificación y la búsqueda del récord. No se podría buscar el récord si no hubiese previamente registros, anotaciones, hasta historiografía de las performances deportivas, porque no habría, digamos, datos
sobre los cuales posarse para decir, vayamos en búsqueda de superar la marca que hizo fulano en 100 metros llanos, fulano 200 metros libres de natación, etc. Así que esta última característica, la búsqueda del récord, es la que cierra finalmente este catálogo de características que enumera Goodman y que retoma García Ferrando. Bueno, bárbaro. ¿Alguna duda, algo sobre lo que quieran volver? Ya estamos más o menos para no agobiarlos en horita y media, un poquito más de lo que habíamos planificado. Por suerte la pudimos dar completa, digamos, de nuestra parte se dio completa la clase. Algo que quieran preguntar ahora, y si no, lógicamente después vamos a mandar por WhatsApp el texto con el cual trabajamos para que ustedes lo tengan y si necesitan releer algo y las dudas surgen después, lógicamente también estamos disponibles. Pero algo que vean ahora. De mi parte quedó claro. Bárbaro. Les comparto el canal de YouTube, donde después va a quedar alejada la clase también ahí por el WhatsApp. A ver si se los puedo mostrar acá. No tiene mucho sentido por ahí mostrarlo acá porque no vamos a ver nada, pero eh, a ver. En definitiva es este. Están todas las clases del año pasado, no están los parciales, así nos hacen los piolas y adelantan lo que vamos a necesitar. Estamos, ponele, más o menos por acá estamos, que el año pasado lo dimos en dos partes o lo subimos en dos partes, por acá estamos. Clase 1 de deporte moderno, definición, esa es mi cara del año pasado, no sé si la están viendo. Y también hay otras cositas que no necesariamente son, no es que las tienen que ver sí o sí o que llevan a algún lugar específico, simplemente a veces son cuestiones para compartir. Así que, bueno, si lo ubican y quieren, no sé cómo se dice, no sé si es seguirlo o qué, síganlo para que en todo caso les avise cuando sube un video nuevo y ese tipo de cosas, pero yo no voy a llegar a la monetización, así que tampoco es tan importante y creo que tampoco les cobra absolutamente nada, es simplemente para que les avise cuando subió el video de la clase, que también lo vamos a avisar por WhatsApp. Bárbaro. Digo una sola cosa, no la vamos a desarrollar, pero va a ir también apareciendo en todas estas clases. Uno de los procesos que se dio a la par del nacimiento del deporte moderno es el periodismo de masas, es el periodismo masivo. Así que prácticamente les diría que la otra cosa para tener en cuenta muy, pero muy fuerte es que de todo esto que hoy estamos hablando acá, e incluso estudiando, no podríamos estar haciéndolo si no hubiese un periodismo que masivamente trató de transmitirle los eventos deportivos a un público o a distintos públicos. Así que esa es una cuestión interesante para tener en cuenta.